una vez más a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Es una bendición una vez más haber pasado una semana con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios también. Y estamos muy contentos otra vez de estar aquí en este espacio que ha sido creado para ustedes y obviamente para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Pedimos en esta tarde que pues tenga ahí a la mano su lápiz, su papel, su Biblia, téngalo ahí a la mano, vaya al baño para que no se distraiga, tenga una bebida caliente o fresca dependiendo del clima en donde usted esté. Si están en Mexicali, pues obviamente póngale muchos hielos. Si están en alguna parte de Tecate, si están en Tecate, póngale menos hielos que en Mexicali, pero póngale. Si están en algún lugar del sur disfrutando ya de las lluvias, en algunos lugares pues hay una tacita de café caliente, un chocolate. Pero estamos contentos una vez más de estar aquí con ustedes y pues con este tema, ¿no? tan intrigante, a veces tan problemático, decía el pastor que nos compartía hace 15 días. Candente. Entonces esperamos que hoy no sea la excepción, que aprendamos algo. Obviamente aprendemos algo de la Escritura y como lo ha comentado el pastor Giovanni y el pastor Moisés, no son nuestras ideas, es lo que entendemos y lo que aprendemos acerca de la Escritura de estos temas, ¿no? Entonces en esta tarde, pues sin más preámbulo, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y así comenzamos con esta lección. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, y antes de pasar a la oración, hacerles la recomendación también de que si visitan nuestra página en YouTube, se avienten la predicación del domingo que trata también, o precisamente del tema de la oración. Pues vamos a orar antes de comenzar con la lección. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos durante nuestras actividades del día. Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón humilde, expectante y hambriento, Señor, de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas bendiciéndonos para poder comprender tu palabra, para poder aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor. Bendícenos a nosotros en las ideas que queremos compartir, Señor, y a nuestros hermanos, Padre, para que tengan un corazón receptivo, Padre. Bendícenos, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Amén. Pues continuando, hermanos, con nuestra lección del tema la prosperidad bíblica y la generosidad. Mencionábamos yo hoy cuando empezamos este tema ya hace 2-3 semanitas que literalmente miles de pasajes en la Biblia tratan con el asunto del dinero. El dinero es una herramienta poderosa que, como la mayoría de las cosas, puede ser usada para gran bien o puede ser usada para mucho mal. Entonces de eso estamos dialogando. El primer subtema que tratamos aquí y tardamos unas 2 o 3 semanitas fue los peligros de las riquezas. Y después, estos aparatos no tienen palabra. Los peligros de la riqueza vimos. Y ahora vamos a ver principios bíblicos, Jehová, de prosperidad. Así es, hermanos, como ustedes bien saben, como bien dice el pastor, pasamos aproximadamente 2 semanas con la lección pasada donde profundizamos, donde dimos ejemplos y tratamos acerca de los peligros de la riqueza, pero ahora vamos a hablar acerca de los principios bíblicos de la prosperidad. Es decir, dejábamos claro la semana pasada que las riquezas o el tener dinero en sí mismo no es malo, sino la actitud del hombre, ¿no? La actitud del corazón del hombre. Entonces ahora vamos a explicar los principios bíblicos de prosperidad. Y por eso le llamábamos las semanas pasadas los peligros. Así es. ¿Verdad? Y habiendo establecido, hermanos, la naturaleza del dinero, de lo peligroso que es el dinero, ahora podemos mirar algunas de las cosas positivas que la Biblia dice acerca del dinero, la abundancia y de la prosperidad. El simple hecho de que algo sea peligroso no significa que nunca debe usarlo, que nunca debemos usarlo. Por ejemplo,
Definitivamente, yo amo, y los carros son peligrosos, y más en las manos de ustedes. Pero no por ello dejamos de conducir y movernos para todos lados. Y pues sí, claro, uno tiembla más. Yo cuando me subo con ustedes, oro y voy orando en todo el camino y me agarro bien. Porque es peligroso. Entonces, pero de todas maneras usamos los vehículos, ¿verdad? Nos movemos para todos lados, no significa que no los usamos, todo lo contrario. Entendemos que debemos obedecer las normas de tránsito para evitar que el vehículo se convierta en algo negativo en nuestras vidas. Bueno, de la misma manera, la respuesta apropiada a los peligros del dinero no es ser pobres intencionalmente, sino manejar el dinero que Dios nos da de acuerdo con los principios de su palabra. Y este es el punto medular, yo creo que de esta lección, hermanos. Aprender a manejar el dinero que Dios nos da de acuerdo a los principios de su palabra. Esto es un dolor de cabeza, yo vamos para toda la humanidad, como seres humanos. Entender que es bendición de Dios. Claro. Muchas veces nos atribuimos, y tal vez podría ser en algunos casos en inocencia o sin mala intención, el adjudicarnos todos los créditos al hecho de hacer dinero, de ganar dinero, de trabajar por dinero. Sí. Pero cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta que todas las bendiciones vienen de Dios. Entonces, debemos de manejar el dinero que Dios nos da de acuerdo a los principios que nos enseña Él mismo en su palabra. En torno a eso platicaremos esta tarde. ¿Ok, yo? Pues vamos a comenzar, hermanos, con la primera pregunta que dice: ¿quién nos da la capacidad de hacer riquezas? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La versión traducción al lenguaje actual dice: más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Y obviamente pues entiende que las capacidades, los talentos, las habilidades que tenemos no son habilidades que nosotros tengamos. Siempre lo hemos recordado que Dios nos da esas habilidades, nos da esa capacidad. Dios nos dio la capacidad de ser buenos en la construcción, lo usamos y obtenemos dinero, pero desde ahí, como decía el pastor, no atribuirnos el, sí, pues yo trabajé, yo lo hice, fue mi plan, yo lo heredé, yo lo hice con mis manos. No, atribuirle a Dios lo que es de Dios. Dios nos dio la capacidad de aprender cosas nuevas, de aprender dones y cosas que hacemos a lo mejor cotidianamente con madera, con construcción, y de esa manera obtenemos una retribución económica. Y pues atribuirle a Dios lo que es de Dios. Dios, gracias porque tú me diste esa capacidad, y esa capacidad me trajo una retribución económica, y es por ti que la obtengo, ¿no? Entonces, ¿quién nos da la capacidad de hacer riquezas? Dios. Dios nos da la sabiduría de manejar el dinero, y deberíamos de ser sabios, ¿no? Es una recomendación que podríamos agregar aquí: ser sabios en manejar nuestras riquezas. No derrochemos el dinero como que, hoy sí tengo, pues me compro lo que sea, ¿no? Lo derrocho, no. Ser sabios en ese aspecto, como buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿no? Y podemos ir también, yo creo que podemos ir un poquito más a fondo, hermanos, entendiendo que nosotros como cristianos comprendemos que las capacidades y las habilidades, como bien dice el pastor Moy, provienen de Dios. La capacidad de hacer riquezas provienen de Dios, pero va mucho más allá, hermanos. Eclesiastés capítulo 6 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, según este pasaje, hermanos, no solamente Dios nos da la capacidad para poder hacer riquezas,
sino que también nos da la capacidad para poder disfrutar de esas riquezas. Hay tanta gente que está tan afanada con amasar, con cosas materiales, que bueno, creo que la semana pasada, pastor, usted daba un comentario donde decía que el dinero traía aflicción, traía un comentario periodístico de una entrevista al hombre más rico del mundo en su momento. Así es, que vemos que al final de cuentas el tener riquezas pues traía más pesar que felicidad, ¿no? Sí. Entonces, no solamente es, hermanos, de que Dios es quien da la capacidad para hacer riquezas, sino que al mismo tiempo también nos da la capacidad para disfrutarlo, ¿o no? ¿Qué dice el versículo último que leíste de ahí, yo? Me hizo recordar algo muy, te vas a acordar ahorita. Dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Me hizo recordar ese versículo yo a un amigo que teníamos muy en Guadalajara, que hacía tenis. Entonces no lo conociste, yo. Los muchachos estaban chiquitos, fue compañero mío del seminario. Y él tenía la facultad, la capacidad de hacer tenis. Pero estaba lastimado de sus pies. Y él no podía usar sus tenis. Okay. Él usaba un par de tenis diferentes, especiales, por años y años y años. Entonces él hacía y se le antojaba ponerse alguno de sus modelos y pues no podía ponérselos. Okay. Y nosotros lo visitábamos, estábamos con él, era muy generoso, nos invitaba a comer y luego nos dejaba surtirnos de tenis a toda la familia. Pero era muy triste verlo que él no podía caminar y no se gastaba los tenis, ¿verdad? Y tenía la capacidad de tener su fábrica de tenis y no disfrutar de lo que él mismo fabricaba. Sí, de hecho también nosotros tenemos un amigo en común, nosotros tres, que Dios le dio, nosotros, es muy claro que Dios le dio la capacidad de hacer dinero. Esta persona no es cristiana, era muy amiguero, pero conforme fue adquiriendo más y más dinero, se fue como haciendo como paranoico y últimamente creía que todas las personas que se acercaban con él era porque tenían un interés detrás. Entonces eso también como que de alguna manera ya lo inquietaba, pues. Sí, se enfermó. Se enfermó, sí. Y este pasaje que vemos aquí, hermanos, es muy interesante porque es un parteaguas en la historia de Israel. El final del capítulo 7 de Deuteronomio habla de las bendiciones de la obediencia. Instrucciones que se repiten en Levítico capítulo 26 y en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones a la obediencia. Y luego el capítulo 8 comienza explicándoles el Señor la buena tierra que van a poseer el pueblo de Dios. Y el capítulo 9 habla de la destrucción de la nación de Canaán, donde Israel iba a conquistar. Entonces, las bendiciones a la obediencia y preparándoles la tierra para poseerla. Y este pasaje en particular está dentro del subtema de una amonestación de no olvidarse de Dios. No te olvides que Jehová, tu Dios, es el que te da el poder para hacer las riquezas. Claro. Ahora, el comentarista McDowell dice que la palabra riquezas de este versículo no solamente se refiere al oro o a la plata o a la posesión de tierra, sino también a la fuerza, lo que explicábamos hoy hace rato, la fuerza, la habilidad y la energía que el Señor da a cada persona. El poder que Dios daba a su pueblo de hacer riquezas sería para confirmar su promesa y así validar el pacto que Él hizo con los patriarcas. Y se lo hace justo antes de entrar a la posesión de la tierra de Canaán, donde el Señor prometió destruir a las naciones que ahí vivían, en la tierra de Canaán. Y nos damos cuenta, Yoba, que históricamente
El pueblo de Dios, la nación de Israel es un pueblo bendecido. Como nación. Dios sigue cumpliendo estas bendiciones al pueblo de Dios. Y si alguien tiene de veras facultad de hacer riquezas, son los judíos. De hecho tienen fama, ¿no? De que son buenos para negociar. Tienen fama para hacer riquezas. En la Ciudad de México, en el primer cuadro de la ciudad, hay muchos lugares donde venden ropa muy especial, precisamente de judíos. Y yo he escuchado que es una tradición entre ellos que el primer cliente que entra a su tienda no se va con las manos vacías, tiene que dejar la primicia. El primer cliente que entra tiene que comprar algo. Okay. Si va al aparador y no encuentra lo que quiere o no le queda lo que quiere, ellos tienen la habilidad de convencerle de comprar algo, pero siempre se van con algo. Okay. Y siempre venden. Es una nación bendecida, porque el Señor confirma y confirma y confirma las promesas del pacto que Él hizo con los patriarcas de ser una nación bendecida. ¿Sí? Entonces Dios es el que da la capacidad, Dios es el que da la fuerza, las habilidades, la energía a cada persona para ser bendecida, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿qué les dijo Moisés a los israelitas que Dios iba a hacer por ellos si obedecían sus mandamientos? Y en Deuteronomio capítulo 30, hermanos, versículos 8 al 10, dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, una vez más, hermanos, vemos cómo la bendición, o cómo es Dios quien realmente prospera el trabajo de las manos de los hombres. Esa bendición proviene de Dios. Y tenemos que dejar claro que esta promesa es una promesa para el pueblo de Israel, ¿no? No es una prueba, no es una promesa de la cual podamos apropiarnos ahora. No necesariamente vamos a ver la prosperidad de nuestra vida, o la bendición de Dios en nuestra vida en riquezas o en lo material. No necesariamente. Ajá. Pero el punto es, hermanos, que Dios está inclinado su corazón a bendecirnos, a darnos. Ahora sí que es Él quien nos bendice y prospera el trabajo de nuestras manos. Me estaba acordando ahorita del pasaje donde el apóstol Pablo da testimonio del mismo, ¿no? Y dice: sé vivir humildemente, sé vivir en riqueza, en pobreza. Luego dice: en todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y llega a uno de los pasajes famosos que a veces tergiversamos y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, conocido en las escrituras, que supo vivir en pobreza, supo vivir en riqueza. Él mismo decía: sé trabajar con mis manos, sé hacer cosas con mis manos, pero también vivía del ministerio, vivía de lo que otras iglesias le daban como ofrenda. Entonces, un personaje así en la escritura que pesa en la vida de los cristianos como el apóstol Pablo debería ser también un ejemplo para nosotros, ¿no? De manera de que no nos sorprenda si en algún momento tenemos necesidad, si en algún momento tenemos riqueza, sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad, como veíamos en la pregunta anterior, ¿no? Él es el que nos capacita para ser buenos administradores con lo que Él nos da, ¿no? No quiero entrar en más comentarios en este tema, hermanos, porque yo me hizo recordar que tengo una predicación, ahorita que estoy hablando del tema de la oración, usando este pasaje. ¿Ese que acabamos de leer? Sí. Okay. Dice el versículo 9: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra,
para bien. Es lo que le dijo Moisés a los israelitas que Dios iba a hacer por ellos. Nada más quiero hacer énfasis en el tema que estamos tratando ahorita. Si es que ellos obedecían los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y ya no voy a entrar más porque no sé cuándo, hermanos, pero voy a predicar. Me capturó una enseñanza tremenda, hermanos, de este versículo, especialmente para aquellas mamás que sufren por sus hijos inconversos. Okay. Hasta ahí no va a espoliar nada. Nada, porque un adelantito, nada. No, ya adelantito, ya di. Okay. Mejor, ¿qué les parece si leemos algunos pasajes en la Biblia, especialmente de los Proverbios, que nos hablan muy acerca de prosperidad, que nos hablan de la bendición de Dios? ¿Qué les parece si leemos estos pasajes? Porque hay abundancia de pasajes relacionados a esto. Leemos uno cada quien, sí. Okay. Dale, yo. Proverbios 10:3, hermanos. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Qué tremenda bendición, ¿no? Sí. No dejará padecer hambre al justo. Amén. ¿Hay bendición ahí o no hay bendición? Bendición. ¿Hay riqueza o no hay riqueza? Sí. Claro. Jesús dijo, con que estemos contentos con el pan de cada día. O sea, con que tengamos el pan de cada día estemos contentos. Digo, el Señor nos da más que eso, pero esa es una promesa maravillosa, ¿no? La otra, ¿cuál es, Moy? Otra vez Proverbios capítulo 10, al mismo versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Digo, este es muy revelador. Hay que trabajar. Bueno, también va de la mano con una frase que siempre usamos, ¿no? Cuando recibes bendición no cierres tu puño. Sí. Sino déjalo fluir. Si Dios te usa para bendecir a otros, Él te va a traer más bendición a ti. Entonces no cierres tu puño y también va de la mano con este versículo, ¿no? Sí. El capítulo 10, verso 22, hermanos, de Proverbios dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade afán, no añade preocupación. Cuando es bendición del Señor, nos permite hacer eso, tener nuestro puño abierto para administrar y para bendecir. Sí, hablando de este pasaje, pastor, se me viene a la mente de la gente corrupta o los que viven de la corrupción, que amasan riquezas de la corrupción. Yo no sé si estas personas realmente pueden dormir tranquilas durante la noche, pero los que son trabajadores y Dios los bendice, no añade tristeza con ella. Claro. Tal vez por falta del temor de Dios. Sabemos que el temor de Dios en la vida del ser humano es muy importante para estar en paz. Sí. Tal vez estas personas que tú piensas y que todos lo pensamos, tal vez duerman tranquilos en algún momento. Duerman felices puesto que han logrado sus objetivos materiales pasajeros. Amasar riquezas, amasar posesiones, malgastar a manos llenas. Pero lo que nos ha enseñado la historia, Yoba, tanto antigua como la presente, la historia moderna, es que el dinero mal habido, así como llega, se va y se pagan las consecuencias. Sí. Digo, las noticias están llenas tanto de hombres corruptos en todas las áreas sociales y trabajos de la vida, que terminan generalmente en prisiones, encarcelados, y pueden incluso tener amasado y escondidos en su casa o en sus cuentas bancarias millones y millones de pesos, pero estando dentro de un lugar de 4 paredes no les sirven absolutamente para nada. Sí. Aunque hayan dormido bien en el momento de malograr amasar esa riqueza, finalmente les causó tristeza, congoja, afán y no lo disfrutan. Es todo lo contrario de lo que enseña el pasaje. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Así es. ¿Verdad? 13:21. 13:21.
el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Habla obviamente del estilo de vida, el estilo de vida que decidimos vivir, válgame la redundancia. Ahí mismo el versículo siguiente de Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Híjole, este pasaje, yo he escuchado tantas distorsiones de este pasaje, donde muchos predicadores dicen que el dinero mal logrado de algunas personas finalmente va a llegar a la iglesia. Ajá. Porque las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Y pues no estoy muy de acuerdo con eso. Pero lo que sí nos enseña al principio del pasaje muy es que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Entonces ya sabes quién me va a heredar. ¿Ok? Ok. El capítulo 13, verso 22, hermanos, continuando. 4, sí. Capítulo 22, versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida. Amén. Y ese versículo me hace recordar el mismo versículo donde nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Exactamente. ¿No? Me recordó porque dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A mí me recuerda mucho este versículo al caso del rey Salomón, que pidió sabiduría para poder gobernar sobre el pueblo de Israel, y a Dios le gustó, le agradó tanto lo que Salomón pidió, que le dio riqueza y lo prosperó. Honra y vida. Les dio poder. Y le dio... Y bien la escritura habla bien claro en ese pasaje. Jehová lo dice: y aún no me pediste esto, pero yo te lo doy. Sí, claro. Qué tremendo es el Señor. Una vez más, porque Dios tiene la inclinación de bendecirnos. Sí. Ahora, valdría la pena, hermanos, comentar aquí, que usted traiga a su mente lo que implica el temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando hablamos del temor del Señor, hermanos, estamos hablando de respeto. Sí. Estamos hablando de honor. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de amarlo. Y todo esto comienza con el conocimiento. Si no conocemos al Señor, no podemos practicar el temor de Jehová. Entonces, si no tenemos eso, hermanos, no nos viene lo primero que dice el versículo. Y a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a una actitud de interés. Yo quiero riqueza, yo quiero honor y yo quiero vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, vive en humildad y honra al Señor, respeta al Señor, ama al Señor, obedece al Señor, conoce al Señor. Y entonces todo esto va a venir. Pero tampoco se trata de buscar al Señor con esa intención. Claro. Como decíamos hoy, Jesús explicó bien claro cuando habló de las necesidades de la humanidad en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vienen por añadidura. Así es. Definitivamente. Cuando invertimos la razón de hacer las cosas, pues definitivamente, hermanos, nos vamos a defraudar a nosotros mismos, nos vamos a traumar. Y entonces lo que decíamos más arriba, el Señor no añade tristeza con la bendición. Entonces muchas veces vamos a estar traumados y defraudados porque queremos aplicarle al Señor una bendición o una promesa que Él no está haciendo. Sí. Él está empeñando su palabra, pero en base a nuestra reacción, como explicábamos en Deuteronomio capítulo 8, bueno, el 7, que habla de la bendición del Señor a la obediencia. Y me encantó ver este compendio de pasajes de Proverbios, porque de alguna manera nos enseñan, hermanos, que primero que nada la capacidad de hacer riquezas proviene de Dios, que lo primero que tenemos que hacer es tener temor de Dios. Pero no solamente eso, también nos habla de que no tenemos que ser negligentes, tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser justos, y habla de muchas cualidades que debemos tener o esforzarnos para tener, para que Dios nos bendiga de esta manera, ¿no?
Como decía Moy hace ratito, no tener nuestro puño cerrado. Así es. Incluso, Moy, a lo mejor tú no has escuchado esto porque no eres papá. Digo, a lo mejor tú tampoco. Puede ser un dicho de los viejos. Yo recuerdo cuando el niño, el bebé nacía, iba creciendo y todo el tiempo estaba agarrado así de sus manitas en puño. La gente decía, ay, mira, va a ser bien tacaño porque no le gusta abrir la mano. Okay. Es un comentario que se hacía de los bebés. Pero sí, yo, exactamente. Eso es, vivir en la bendición de Dios y con un corazón generoso, definitivamente va de la mano. Sí, y precisamente el siguiente pasaje habla de eso, pastor. Ajá. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Exacto. A la gente por la cual el Señor está preocupado. Ajá. El Señor está preocupado por la viuda, el huérfano y el migrante. Así es. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Dice la Biblia, Dios habla hoy de ese pasaje del 22:9. El que mira a otros con bondad será bendecido por compartir su pan con los pobres. ¿Verdad? Y el pasaje también que dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Y eso muy tiene muchas vertientes, porque dice, no le niegues el vaso a alguien, un vaso de agua a alguien, porque puede ser que estés hospedando ángeles cuando estás tratándolos de esa manera. Y todo tiene que ver con lo que comentabas hace rato, muy de no cerrar nuestro puño. Y sin duda alguna, Dios nos bendice y Dios nos quiere bendecir. Y Dios quiere que nosotros veamos al Señor trabajando en nuestras vidas. Y definitivamente lo que muchas veces estorba para que el Señor trabaje en esa área en nosotros es precisamente, lo que está en nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón, un corazón mezquino. Vemos necesidades en la obra de Dios de muchas diferentes maneras y cerramos nuestro puño, cerramos nuestro corazón. Acabo de estar en una reunión hace un tiempecito. Era una reunión de pastores. Una reunión de pastores y líderes, ¿no? Y pues tuvimos un culto normal. Y se llegó el momento de recoger la ofrenda. Y pues a mí siempre me gusta estar sentado lo más adelante que puedo. Yo estaba sentado muy enfrente y pude ver el canasto de las ofrendas. Y todos los que pasaron a depositar su ofrenda dentro del culto dieron billetes. Una reunión de líderes, de pastores. Y me llamó la atención eso. Nadie echaba monedas, puro billete. Pero le puse atención, digo, Dios me perdone por esa vista juiciosa que tuve en ese momento. Pero vi los canastos de las ofrendas y ¿qué creen que vi? Billetes, chicos. Puro billete de 20. Okay. Puro billete de 20. No había más. Y yo dije, de verdad nos cuesta tanto bendecir un templo, una iglesia, con una ofrenda generosa. Tenemos que decir la verdad, hermanos. Muchas veces tenemos que decir, sí. Sí nos cuesta trabajo. Y entonces no le reclamemos al Señor. Porque leímos, como decía yo, un compendio de versículos aquí que van de la mano con la obediencia y con la generosidad. Lo que no somos muy generosos, hermanos, es en el tiempo. Y se nos ha agotado el tiempo. Aquí se nos acabó. Y les decimos que aquí ponemos una pausa y continuamos la próxima semana hablando de principios bíblicos de prosperidad. De antemano les decimos, Dios quiere bendecirnos. ¿Cómo ves? Excelente, interesante. Interesante, ¿cómo ves yo? Pues hermanos, no se pierdan la siguiente semana la continuación de esta lección, porque sin duda alguna es un tema relevante en nuestras vidas y que bendice nuestra vida y nuestra casa. Así es. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra y de hablar de estos principios de bendición
en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y ayúdanos a hacer los cambios que tengamos que hacer al ser confrontados con tu palabra y podamos decir, sí, Señor, lo entiendo, no lo he hecho, perdóname, quiero cambiar y vamos adelante en este tema. Perdona nuestras faltas en todas estas áreas y ayúdanos a ser obedientes y hacedores de tu palabra. Te agradecemos la bendición de estar aquí juntos, dialogando en torno a este tema, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, oramos en el nombre del Señor que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Quitaste toda mi maldad.